Okay, bueno. Good evening to my dear students. Welcome to the number two class. Una cordial bienvenida a Lorena, que en este momento está conectada, al resto de los estudiantes que nos estarán viendo a través de la grabación de este video. En la clase del día de hoy vamos a tratar el tema concerniente a el segundo componente de las actividades en plataforma. Hasta el día de hoy, 26 de septiembre, teníamos plazo para realizar las actividades previas o actividades de inducción y las actividades de la primer carpeta o Activity 1. A partir de hoy de las 12 de la noche estarán habilitadas entonces las actividades del segundo componente, la segunda carpeta o Activity 2, actividades número 2, que van desde hoy 26 hasta el 3 de octubre. En el muro de anuncios les dejé el anuncio correspondiente explicándoles a todos el tema de las fechas y además de eso, cuáles serían esas actividades de la carpeta número 2 que tendríamos que tener realizadas hasta el 3 de octubre. Bien. De antemano agradecer a todos los estudiantes que muy juiciosamente han estado subiendo las actividades hasta el día de hoy. Todo está debidamente calificado. Si por casualidad alguno de ustedes nota que le falta una calificación o una retroalimentación tanto de los foros como de las actividades, les invito muy cordialmente a que me escriban al correo para de esta manera poder corregirlo. Bien. Para la realización de estas actividades del segundo componente académico, nosotros vamos a tener en cuenta eh, un punto específico de la gramática en inglés y es el uso del pasado. Habíamos visto la semana anterior en la clase que estábamos nosotros llevando a cabo a través de este sistema, que teníamos un grupo de aspectos gramaticales a tener en cuenta en esas actividades. Bueno, esos aspectos gramaticales nos quedan aprendidos, pero además de eso tenemos nuevos aspectos gramaticales para el resto de las actividades. ¿Cuál es la idea de esto? Pues que nosotros al final de nuestros cursos, no únicamente el English to Work 2 o el nivel de inglés 2, sino que cuando culminemos todos los cursos en su totalidad, tengamos todo un compendio de información frente a lo que es la gramática en inglés. La gramática en inglés no es compleja si nosotros la vemos desde conceptos personales o interiorizamos ciertos conceptos y la llevamos a la práctica, que es justamente lo que hacemos nosotros a través de las actividades, tanto que se envían al tutor como de las actividades interactivas que ya previamente hemos diseñado para que todos ustedes puedan, por supuesto, practicar en plataforma de una manera mucho más didáctica. Este componente gramatical es importante porque a lo largo del tiempo y con el uso de la lengua, con el uso del idioma, nosotros vamos a ver que siempre el componente gramatical va a estar implícito en todo el proceso de comunicación. Sea que estemos redactando un documento, que estemos teniendo una conversación, que simplemente salgamos a tomar un desayuno o una cena en la calle, cuando vamos a construir toda esta oración, los componentes lingüísticos van a estar implícitos allí. Y hablamos de construcción de oración porque vamos a necesitar construir exactamente las palabras o frases que vamos a utilizar en esa comunicación. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estos aspectos de tipo gramatical. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? Vamos a simplificarlo. No veamos tan complejo el tema de la gramática, que a veces con el técnico, con ciertas cosas que hay en la lingüística, se nos puede dificultar. Pero entonces vamos a verlo de la manera más fácil posible. Bien.
Lo primero es que, al igual que en español, vamos a tener en cuenta esto, en inglés también existe un pasado. ¿Qué dice el pasado? ¿A qué se refiere el pasado? Hay diversas formas que lo podemos interpretar, pero en inglés el pasado se refiere a hechos o situaciones que empezaron en el pasado y terminaron en el pasado. ¿Sí? O sea, empezaron y culminaron en el pasado. Y ustedes me dirán, bueno, sí, pero eso es lo lógico, obvio, sí, eso es el significado, claro. Pero en inglés hay que tener muy en cuenta esto que les acabo de decir. ¿Por qué? Porque hay un tiempo gramatical, que eso lo vamos a ver en unas unidades más adelante, hay un tiempo gramatical que también habla de cosas en el pasado, pero no es pasado, ¿sí? Y es el tiempo del presente perfecto. El presente perfecto es una unidad gramatical que casi siempre vemos en los niveles intermedios y avanzados. El presente perfecto habla de situaciones del pasado que iniciaron en el pasado, pero con la diferencia de que aún en la actualidad sigue ocurriendo. Y ahí es el punto donde tenemos que tener mucho cuidado para no confundirlo con el pasado simple. Pasado simple en inglés entonces, ¿qué es? Lo que empezó en el pasado y terminó en el pasado. Presente perfecto, ¿qué es? Lo que inició en el pasado, pero aún sigue ocurriendo. Bien, entonces vamos a tener esa claridad acerca de esos dos tiempos, porque como la construcción de las oraciones son muy similares, entonces podemos llegar a confundirlo. Bien, pero vamos a tener siempre en cuenta que el pasado simple es aquel en el cual esa situación que empezó en el pasado, en el mismo pasado terminó, para que lo tengamos en cuenta. Hay varias formas de construir pasado en inglés. Lo podemos construir a través de los auxiliares y lo podemos construir a través de los verbos. Son dos formas. ¿Qué es un verbo? Una acción. Caminar, saltar, comer, correr, dormir, hablar. Eso es un verbo, ¿sí? ¿Y qué es un verbo? Una acción. Demuestra una acción. Yo a través de esto puedo construir pasado. Ejemplo en español, yo puedo decir hablar. Eso está en presente. Pero si lo voy a poner en pasado, sería hablé. O sea, existe un verbo también para describir esa acción, pero en otro tiempo. En este caso sería en pasado. En inglés es lo mismo, ¿sí? Existen los verbos en pasado y existen los auxiliares. ¿Por qué es importante el uso de los auxiliares en inglés? Recordemos que el inglés es un idioma de contracciones. Las contracciones, como en algún momento les expliqué, no necesariamente son eh, correctas, hablándolo de manera gramatical, pero culturalmente sí son aceptadas y necesarias. Por ejemplo, en el inglés británico, en el inglés americano, perdón, o en el inglés canadiense, o en Australia. Sí, estos son países donde sí se usan las contracciones. Y esto es algo más de tema cultural. Gracias a esas contracciones que existen en inglés, que no es más que eliminar ciertas vocales de las palabras para achicarlas o acortarlas, gracias a eso es que nosotros utilizamos auxiliares. Los auxiliares no tienen un significado como tal. Lo único que hacen es entrar como a rellenar esa palabra para que estéticamente luzca mejor, para que se pueda escuchar un poco mejor, ¿sí? Que si es muy corta. Los auxiliares a mí me sirven también para construir pasado. Hay una regla básica en inglés y es que si yo tengo un pasado, alguna palabrita puede ser el verbo o puede ser el auxiliar. Alguno de los dos que estén pasado dentro de la oración, automáticamente toda la oración
ya me quedó convertida a pasado. ¿Por qué hago esta explicación? Porque cuando yo tengo el auxiliar en pasado, yo no puedo poner el verbo en pasado, porque el auxiliar ya me convirtió a pasado la oración. Por lo tanto, dos pasados no podrían estar dentro de la misma oración a no ser que exista una coma o un punto que haga una separación de esas dos palabras en pasado, porque sería algo como redundante. Entonces, si yo voy a utilizar un auxiliar, y ya les voy a decir cuáles son los auxiliares, si yo voy a utilizar un auxiliar para convertir a una oración en pasado, no necesito poner pasado, a no ser que exista una coma. Recordemos que la coma no es muy común en inglés no son muy comunes los punto y coma, punto y seguido, punto y aparte, como en español que tenemos mucho de eso, pero sí existe. Y además de permitirme a mí hacer una pausa, lo que hago yo con esto es separar o dividir esa oración. No quedan tanto como oraciones independientes, pero sí como una oración que tiene dos sentidos. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son entonces estos auxiliares? Bueno, yo se los voy a poner acá en el chat. Tenemos para do y das, tenemos did. En el cuadro de chat está. ¿Sí? Entonces, el auxiliar más común en pasado es did. Did, que viene siendo el pasado de do y das. Viene siendo el pasado de esos dos. Ya, en cuestión, por ejemplo, de los verbos, pues yo tengo la opción, sea de convertir a pasado el verbo principal de mi oración o simple y llanamente de convertir a pasado el verbo to be. ¿Cómo así que el verbo to be? Bueno, es que el verbo to be, además de significar ser o estar, el verbo to be también es un auxiliar. ¿Y un auxiliar en qué? En los tiempos continuos o progresivos. ¿Cuáles son esos tiempos que hay en inglés? Para que tengamos mayor claridad. Existen los tiempos simples, los tiempos continuos o progresivos, los tiempos perfectos y el futuro. Eso vendrían siendo los tiempos gramaticales. Claro, que por ejemplo, dentro del tiempo simple encontramos pasado, presente y futuro. Dentro del tiempo continuo o progresivo, lo digo así porque puede tener los dos nombres. Hay pasado, presente y futuro. Y dentro de los tiempos perfectos también hay pasado, presente y futuro. ¿Sí? Entonces, son diferentes construcciones dentro del mismo tiempo gramatical. Ahora, aquí vamos a ver, vamos a empezar con esta pregunta articuladora que nos dice, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? En inglés se dice, what happened? What happened? What happened? ¿Sí? Aquí el sonido final de la ed, vemos aquí que tenemos finalizando una ed. Este sonido final suena como T, tiene un fonema como de T, ¿sí? Entonces yo no diría what happened, no, diría what happened. Y ahí hay un sonido, una T. What happened. ¿Ok? Entonces casi siempre este sonido en ed tiene algún otro tipo de fonema. No suena fuerte, ¿sí? Pero tiene algún tipo de fonema. En este caso, para esa palabra específica sería como una T. What happened? ¿Qué pasó? Yo tengo entonces varias formas de construir pasado. En este caso,
yo les hablaba ahorita que podemos usar el auxiliar o directamente el verbo. En el caso de esta frase, que significa ¿qué sucedió?, yo utilicé el verbo. Aquí no tengo auxiliares. Aquí utilicé directamente el verbo en pasado para construirlo. ¿Por qué sé que esto es un verbo en pasado? Por su terminación en ed. Esto para mí ya es un indicio de que, uno, estoy hablando del verbo principal. Tenemos el verbo auxiliar, ¿sí?, que serían los auxiliares, y el verbo principal, como en este caso. Como no tengo auxiliares en la oración, tengo el verbo principal. Y resulta que además de que me doy cuenta que este es mi verbo principal, también me doy cuenta que es un verbo que se conoce como regular. Tenemos dos tipos de verbos, el regular y el irregular. Cada uno tiene su propia forma de construcción. Los verbos regulares son más de 400 o 500, pero en inglés nosotros usamos alrededor de 120, 130. Algo pasa similar con los verbos irregulares. Nosotros en inglés tenemos más de 600 o 700 verbos irregulares, pero usamos un promedio de 160, 170. Esos son los más usados. Es lo mismo que en español. Nosotros tenemos infinidad de palabras que nunca usamos, pero están ahí y hacen parte de nuestro idioma. Lo mismo pasa en inglés. Hay muchos verbos y muchas palabras, pero no todas se usan en el proceso de comunicación. ¿Cómo logré yo determinar que esto es un verbo regular y no un irregular? Por ejemplo, bueno, por su terminación ed. Resulta que todos los verbos regulares, cuando los convierto a pasado, siempre van a terminar en ed, a diferencia de los verbos irregulares, que ya luego vamos a ver un listadito de ellos. Estos verbos irregulares tienen otro tipo de terminación y se conocen como irregulares porque ellos, al convertirlos a pasado, cambian toda su estructura, absolutamente toda su estructura. O sea, yo ya no le agrego solamente una E y una D, no, él cambia toda su estructura, ¿sí? Entonces vamos a ver más adelante esto. Pero quería dar claridad sobre esto, aprovechando que tenemos aquí un verbo irregular para que empecemos ya a identificarlos en pasado. So, in this second learning activity, you will learn about the verb be in past tense, was and were. Also, we are going to learn about dates, years, decades, and centuries. Simple past tense with regular and irregular verbs. Important moments. Coordinate connectors. Subordinate connectors and vocabulary related to vacation. En esta segunda actividad de aprendizaje, nosotros vamos a aprender, uno, el verbo to be en, que en este caso es was y were. Ya vamos a explicar. Además, vamos a aprender fechas, años, décadas y siglos. Por aquí. Ok. Lorena, ¿sigues ahí? ¿Me escuchas? Sí, teacher, es que se me fue la luz acá. Ok, ok, don't worry, no worries, tranquila. Vale. ¿Sabes que Teacher, si es que tienes dudas, se me estaba hablando sobre los preguntas? verbos regulares. Ah, sí, sobre los verbos regulares que terminan en ed, ¿no? Sí, Todos los verbos regulares. sí, ahí Y los quedas. irregulares, es que hasta ahí alcancé a escuchar. Sí, hay que. Gracias. Tranquila, perfecto, bien. Entonces repito, los verbos regulares son los que terminan en ed y esa es mi manera para yo identificarlos.
Sin embargo, los irregulares son un poco más complejos, debido a que los irregulares en su mayoría tienen tres estructuras, que son la estructura en presente, su estructura en pasado y la estructura en participio pasado. Cuando tú buscas un listado de verbos irregulares, a ti siempre, eso está en internet, no es difícil. Te van a aparecer el listado dividido en tres columnas. La primer columna siempre va a ser el verbo en presente. La segunda es el verbo en pasado y la tercera en participio pasado. Cada una de esas columnas se usa en tiempos gramaticales diferentes. En este caso, nosotros que estamos viendo pasado o vamos a empezar a ver el pasado en inglés, usaríamos los de la segunda columna, ¿bien? Porque ya los de la tercera son los verbos que se usan en su mayoría para los tiempos perfectos, ¿ok? Entonces utilizaríamos los de la segunda columna. ¿Qué pasa con el verbo irregular? No es fácil de identificar porque este no tiene una clavecita como el verbo regular, que yo digo, ay, termina en ed, listo, verbo regular, facilizo. No, el verbo irregular cambia la estructura. Y cuando te digo cambia la estructura, puede cambiar 3, 4 letras, puede ser un poquito más larga la palabra, puede ser un poco más corta. Él cambia la estructura completa. Por eso se le denomina irregular, porque no tendríamos como tal una manera de descifrar y decir, este es verbo irregular. La única forma es memorizándonos los verbos en sus estructuras bases, o sea, en pasado, en presente pasado y participio pasado, ¿sí? Entonces, ¿qué siempre yo recomiendo? Mantengamos un listado de verbos. Puede ser en el celular, lo podemos imprimir también, porque en internet hay muchos, o simple y llanamente lo tenemos en el computador descargado en un formato PDF o Word y cuando necesitemos recurrir, necesitamos saber cómo se dice este verbo, lo vamos y lo buscamos. Bien. El listado siempre viene dividido, los verbos irregulares vienen aparte y los verbos regulares vienen aparte. ¿Por qué? Porque como son grupos de verbos que nosotros nos debemos memorizar, donde los pongamos todos, que hay algunos listados así, donde los pongamos todos dentro del mismo listado, es muy largo y dispendioso, ¿bien? Pero entonces el irregular, sí necesitamos mantener, al menos mientras nos lo memorizamos, mantener el listado a la mano, porque repito, cambia su estructura completa, ¿bien? Estaba entonces aquí terminando de explicar que para esta segunda unidad de aprendizaje, nosotros vamos a ver primero el pasado del verbo to be. Vamos a verlo con profundidad. El pasado del verbo to be, ¿sí? En este caso, ¿cómo es el verbo to be en pasado? Was y were. Was y were. Ya lo vamos a ver un poquito más profundo. Posterior a esto, fechas. O sea, ¿cómo vamos a decir años, décadas, siglos? Que para cada uno hay una estructura. Vamos además a ver el pasado simple. Y dentro de este pasado simple, vamos también a tener en cuenta lo que les acabo de explicar, los verbos regulares e irregulares. Además de eso, ¿cómo podemos expresar nosotros momentos importantes? ¿Cómo además podemos utilizar los conectores coordinantes? Los hilos conectores subordinantes. Ya les explico qué es eso. Además de algún vocabulario relacionado a las vacaciones. Bien. Entonces, vamos a ver un poco qué es todo esto. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros entonces sintetizarlo de una forma fácil para que no se nos haga difícil de entender? Bien. El pasado del verbo to be o verbo to be en pasado. Sabemos entonces que to be significa ser o estar. ¿Sí? Ser o estar. ¿Qué quiere decir esto? Para para dos cosas en español utilizo una palabra en inglés. O sea,
Yo voy a decir yo soy en español y eso tiene una estructura. Además, si yo quiero decir yo estoy, tiene una estructura aparte. En inglés, para yo decir yo soy o yo estoy, se usa la misma estructura. No es diferente, no tiene otra forma de construcción. Es la misma palabra para determinar esas dos cosas en español. Ser o estar. O sea, utilizo la misma palabra para decir yo estoy y la misma para decir yo soy, que sería en este caso I am. I am. Bien. Por supuesto que esto tiene su correspondiente pasado. En este caso vendría a ser was y were. Was, que viene siendo, lo voy a poner aquí en la ventanita del chat, was, que viene siendo el pasado de is y de am. Y tenemos were, que viene siendo el pasado de el plural are. ¿Sí? Entonces, is y am tienen su correspondiente pasado, que en este caso sería was. Y are tiene su correspondiente pasado, que en este caso sería were. ¿Okay? In English, the verb to be is used to express who one is and where one is. The conjugation of the verb to be is the following. Vamos a ver entonces cuál es. En inglés se utiliza el mismo verbo para expresar quién se es y el lugar donde se encuentra. La conjugación sería la siguiente. Bien. I am. I am significa yo soy y yo estoy. O sea, una sola palabra en inglés para dos cosas en español. You are. You are significa tú eres, tú estás, ustedes son, ustedes están. In English, you is both singular and plural. En inglés, you se usa para singular y para plural. O sea, you significa tú y significa usted. ¿Ok? Y ustedes. O sea, se puede usar en singular y plural. Esa sola palabra. Por eso nosotros muchas veces hablamos de que el inglés es más fácil. Porque si nosotros vemos en español tenemos muchas más estructuras. Todo esto que vemos nosotros en español es solamente esto en inglés. Entonces, pues es mucho más fácil yo memorizarme you are, porque you are significa tú eres, tú estás, ustedes son, ustedes están. Es mucho más dispendioso en español. Además, que esta palabra no es exclusiva. ¿Qué quiero decir con exclusiva? O sea, no es solamente singular, no, es singular y además es plural, lo que lo hace aún más fácil, porque no tengo que estar pendiente, ¿cuántos son? ¿Es más de uno? ¿Es solo uno? ¿Son cuatro? ¿Son cinco? ¿Es plural? ¿Es singular? No, la palabra sin sirve para lo mismo, para escribir ambos. Luego tenemos nosotros aquí, he is. He is significa él es o él está. Tenemos she is. She is significa ella es o ella está. It is significa eso es o eso está. Y se utiliza para cosas en singular. Con esta palabra de it is pasa algo pasa algo y es lo siguiente, que como tal su traducción al español no viene siendo eso es, eso está. Esta es la traducción que nosotros le damos para poder que tenga sentido en español. It is en inglés se utiliza para descripción de objetos, objetos, en su mayoría inanimados. Y digo en su mayoría porque ocurre algo con los animales.
y es que cuando yo voy a describir un animal en inglés, yo no digo él, no digo ella, diría eso. Es la forma como ellos lo hacen, ¿sí? Entonces, it is my dog, por ejemplo, it is my dog, ese es mi perro, ¿sí? Pero ellos utilizan es esta que describe objetos para los animales. Pero este sería un equivalente que yo le doy en el proceso de traducción para darle sentido como tal a la palabra. Luego tenemos we are. We are significa nosotros somos, nosotros estamos. Y por último tenemos they are, que significa ellos son, ellos están. ¿Bien? Entonces nosotros vemos que una sola palabra en inglés me describe dos cosas en español. Tener eso siempre, siempre presente. To express the same ideas in the past tense, who someone was or where someone was, we use the verb be in past tense, as is shown below. Para expresar quién fue alguien o en dónde, usamos la conjugación del verbo to be en pasado. Entonces ahora vamos a ver cuál es la conjugación. Yo les escribí ahorita en la ventana de chat solamente el pasado del verbo to be. Aquí en este cuadro nosotros lo vemos ya conjugado. The first one is I was. I was means yo fui, yo estuve. I was significa yo fui o yo estuve. Bien, entonces vemos que lo que les había explicado de con am se usa was. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es que a veces en algunas tareas uno puede ver que le ponen I were o he were o you was y ahí estaría equivocada la conjugación. ¿Por qué? Porque cada pronombre personal tiene su verbo to be en pasado. ¿Bien? Por lo tanto, si estoy utilizando el pronombre personal I, bueno, tenemos entonces was. No le puedo poner otro verbo to be en pasado porque sería ese. ¿Bien? Aquí tenemos you were. Este you were que vendría siendo el pasado de you are. Si vemos aquí el pasado de are, were, significa usted fue, usted estuvo, ustedes fueron o ustedes estuvieron. Vemos entonces la facilidad que tiene. Solamente esa palabra en inglés significa todo esto en español. ¿Ok? Y volvemos a hacer la claridad. In English, you is vote, singular and plural. En inglés, you se usa para singular y para plural. O sea, para uno y para más de uno. He was significa él fue o él estuvo. Pues, ¿cómo se aplica la regla gramatical acá? Lo que les explicaba ahora, que el pasado de is es was. Luego tenemos she was, ella fue, ella estuvo. It was, eso fue, eso estuvo. We were, nosotros fuimos, nosotros estuvimos. They were, ellos fueron, ellos estuvieron. O sea, si yo quiero decir, nosotros fuimos, diría we were. Pero si yo voy a decir, nosotros estuvimos, también diría we were. O sea, esa misma palabra me sirve para las dos descripciones. Bien. Vamos entonces a ver cómo nosotros podemos crear o diseñar oraciones afirmativas, negativas e interrogativas usando el verbo to be en pasado. Recordemos lo que hemos visto en la primera clase. Nosotros compartimos las mismas estructuras en cualquier idioma. Hay preguntas y en cualquier idioma puedo yo dar una respuesta positiva o una respuesta negativa.
¿Por qué hacemos ese énfasis de construir pregunta y hacer dos respuestas? Porque es la manera más apropiada de nosotros aprender, ¿sí? Y es una recomendación que yo les doy. Aunque el curso sea virtual y aunque los materiales sean virtuales, además de las clases y además de los materiales interactivos, es muy bueno que usted siempre tenga un cuaderno. Haga de cuenta un niño de primaria haciendo planas, porque científicamente está comprobado que hay una correlación entre la escritura y la memoria. Y recordemos que necesitamos de la memoria para poder hablar una lengua extranjera. ¿Por qué? Porque los idiomas son memorísticos. Requerimos de memoria para poder hablar. Entonces hay una conexión entre escribir y memorizar. Cuando yo escribo, aprendo el doble, memorizo el doble. Entonces, ¿qué hace usted? Tenga todos los materiales, pero además tenga un cuaderno. Y allí usted puede mismo ponerse planas bajo esta estructura. Haga una pregunta y a esa pregunta escríbale una respuesta afirmativa y una respuesta negativa, porque esto le va a ayudar a que el cerebro comience a coordinar esa latencia de respuesta, ¿sí? Eso que usted, ese vocabulario al que debe recurrir al momento de generar una respuesta. ¿Ok? Entonces, eso se lo doy como una clavecita de aprendizaje. Bien. Yo voy a hacer una oración afirmativa. So, we have here the affirmative form. Affirmative form, forma afirmativa. Cuando hablamos de forma, hablamos de la regla gramatical que debemos seguir para poder hacer la construcción justamente de la oración. Bien, entonces tenemos aquí la regla afirmativa. ¿Qué me dice entonces la regla gramatical? Pues que yo tengo que tener tres cosas en cuenta para poder componer una oración afirmativa. ¿Cómo así? Exacto. Tengo tres momentos en la oración. Me dice la regla gramatical. You need a subject, a verb in past, and the complement. Me dice la regla. Usted necesita un sujeto, el verbo en pasado y el complemento. ¿Cómo se traduce eso? Bien. Yo tengo aquí este ejemplo, el primero. Dice, I was at the supermarket. I was at the supermarket. Yo estaba en el supermercado. Yo estaba en el supermercado. ¿Cumplo con la regla gramatical? Vamos a verlo. Me pide que tenga sujeto. Bueno, aquí tengo el sujeto. Pronombre personal. Yo. Yo. Me pide el verbo en pasado. Vamos a ver si este verbo está en pasado. Efectivamente lo está. Es el pasado del verbo to be. Por lo tanto, aquí es de donde parte la construcción para toda la oración. Este was me convirtió en pasado toda la oración. O sea, me convirtió a pasado mi pronombre, mi sujeto y además mi complemento. Y de complemento tenemos at the supermarket. Entonces me están mostrando un lugar exacto. ¿Cómo sé yo que me están mostrando un lugar exacto? Por el uso de at. At. Cuando usted utiliza el at, está mostrando un lugar fijo, un lugar exacto. O sea, definitivamente, sin lugar a dudas, yo estaba en el supermercado. O sea, no estaba en el parqueadero del supermercado, no estaba en el parque frente al supermercado, no, estaba en el supermercado. Este at siempre muestra lugar exacto, específico. Bien. Entonces cumplimos con la regla gramatical.
Subject, verb in past, and complement. Aquí ocurre algo con el tema de complemento. ¿Qué pasa con complemento? Por lo general el complemento es opcional. ¿Cómo así que opcional? Sí, porque yo puedo decir I was at the supermarket, como puedo decir yes, I was. Yo puedo dar una respuesta larga y una respuesta corta. Esto es una respuesta larga. ¿Por qué? Porque estoy utilizando complemento, lo que quiere decir que estoy especificando mi oración. También puedo dar una respuesta corta, que estaría compuesta únicamente por I was. Sin embargo, este tipo de respuestas cortas yo solo las recomiendo cuando las personas ya hablan un nivel avanzado del idioma y tienen una pronunciación mucho más pulida. ¿Por qué? Porque podemos llegar a confundir y si yo, además de que tengo mala pronunciación, pongámosle un ejemplo, que estoy pronunciando mal, que de pronto no me sé las palabras completas, estoy teniendo una conversación, pero además doy una respuesta corta, muy posiblemente la otra persona va a estar perdida. ¿Qué hago yo entonces para dar mucha más claridad a mi oración? Utilizo el complemento, porque esto especifica. Por lo tanto, son elementos que le van a ayudar a la otra persona que tal vez me está escuchando o me está leyendo, le va a dar más elementos para poder interpretar lo que yo estoy expresando. ¿Bien? So we have here another examples. The first one, I was at a party. Number 2, you were at school. Number 3, he was an engineer. Number 4, she was your French teacher. 5, it was a good conference. 6, we were at a band. And 7, they were excellent musicians. Entonces aquí tenemos otros ejemplos más, en el cual se cumple la regla gramatical y por supuesto podemos nosotros evidenciar sujeto, verbo y complemento. El primero, I was at a party. Yo estaba en la fiesta. You were at school. Tú estabas en la escuela o ustedes estaban en la escuela. He was an engineer. Él era un ingeniero. She was your French teacher. Ella era tu profesora de francés. It was a good conference. Fue una buena conferencia. We were at a bank. Nosotros estábamos en el banco. They were excellent musicians. Ellos eran excelentes músicos. Bien, entonces aquí nosotros vemos cómo se puede conjugar las oraciones. Esta es la forma afirmativa. Otro tipo de ejemplos que podríamos tener. I was a good student when I was at school. Yo era un buen estudiante cuando estaba en la escuela o en el colegio. You were a beautiful baby. Tú fuiste un bebé muy hermosa. O sea, fuiste una bebé muy hermosa. My best friend when we were kids. Él fue mi mejor amigo cuando estábamos niños. She was at a conference with me. Ella fue a la conferencia conmigo. ¿Bien? Eso sería otros ejemplos de la forma afirmativa un poquito más extensos, ¿sí? Pero, por ejemplo, si usted envía una tarea en el cual solamente tiene el sujeto y el verbo y el complemento, es un complemento básico, está perfecto, ¿sí? Lo importante es tener en cuenta esa forma. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí, Lorena? ¿Sí estamos entendiendo o voy muy rápido? No, está perfecto. Gracias. Vale, Lorena. Muchas gracias a ti. Bien, continuamos entonces. Si vamos entonces ahora a realizar la forma negativa. Bien. La forma negativa es fácil porque es
casi la misma línea que seguimos cuando vamos a hablar en positivo. Es casi la misma línea. Y digo casi la misma línea porque resulta que en la forma negativa yo debo agregar el not. O sea, agrego una palabra que en la afirmativa no está, pero la línea es la misma. ¿Qué quiere decir? Que pongo el sujeto, tengo mi sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Lo único que yo tengo que hacer es que el verbo en pasado no solamente va a estar en pasado, sino que al ladito del verbo en pasado pongo la negación, porque necesito convertir la oración en su forma negativa. Para eso necesito poner una palabra negativa, pero ¿a dónde la ubico? Esta palabra, cuando yo voy a hacer, cuando es una respuesta, la palabra negativa o la que me va a dar la negación a la oración siempre va después de el verbo en pasado, ¿sí? Entonces no la voy a poner aquí adelante, antes del subject, no la voy a poner aquí al final, en el complement, no, la voy a poner después del verbo en pasado. Entonces, si yo en la afirmativa dije, I was at supermarket, en la negativa voy a decir, I was not at a supermarket. En la afirmativa dije, yo estaba en el supermercado, en la negativa, yo no estaba en el supermercado, ¿sí? Y es la misma estructura, solo que después del verbo en pasado agrego not. Bien, tenemos acá entonces los mismos ejemplos, pero ya en negación. I was not at a party. You were not school. He was not an engineer. She was not my French teacher. It was not a conference. We were not at a band. They were not excellent musicians. ¿Sí? Nos vemos que la regla es la misma. Lo único que hacemos nosotros en negación es agregar el not. Bien. Y tenemos aquí unos ejemplos un poquito más extensos. Y it was not. Sí, Lorena. Teacher, una pregunta. ¿Se puede unir el was con el not y hacer una contracción o no? Sí, exactamente. Esa se puede unir y de hecho en el inglés americano es lo que más se usa. ¿Qué es lo que pasa? No sé si yo les había explicado a ustedes que existen dos componentes, el lingüístico y el cultural. El lingüístico, dos componentes en el proceso de construcción de un idioma, ¿sí? El primero es el lingüístico, que es todo lo relacionado con gramática, y el segundo es el cultural, que es simplemente la vida del día a día de las personas en estos países. Este componente cultural ha alterado la construcción de la lengua. ¿Qué quiero decir con esto? Gramaticalmente no sería correcto utilizar contracciones. ¿Por qué? Porque pues las palabras están hechas para ser dichas. Las palabras no necesitan como tal acortarlas porque ellas ya tienen su estructura. La contracción lo que hace es eliminar vocales para que la palabra sea corta. Gramaticalmente no era correcto, pero como el uso es tan excesivo, por ejemplo, en los Estados Unidos prácticamente todo el mundo usa contracciones en las palabras, entonces ese uso cultural modificó la norma gramatical. Cuando digo que modificó, no quiere decir que se haya vuelto en una ley, o sea que sí o sí lo tienes que hacer, no, sino que es opcional. O sea, tú lo puedes usar con contracción o sin la contracción y de las dos formas está correcto. Bien. Ya, cuando estamos en el proceso de comunicación, lo que nosotros hacemos justamente es eh, hablarlo con la contracción para hacerlo un poquito más fácil para la persona que está escuchando. Recordemos que cuando nosotros aprendemos un idioma, lo hacemos para comunicarnos con los nativos de ese idioma. Esa es la meta esencial, que ellos nos puedan entender. Entonces, si yo sé que ellos me van a entender más fácil usando la contracción, yo la uso como para que la dinámica de la comunicación sea mucho más efectiva. Pero claro que sí, aquí es como el formato británico. Este formato británico
Ejemplo, aquí este ejemplito que tenemos acá. It was not a good movie. Esto es muy británico. ¿Por qué? Porque en el inglés europeo casi contracciones no se usan. Hay una que otra persona que las usa, pero no es común. Mientras que si esto fuera 100% americano, aquí diría, it wasn't a good movie. Bien, pero ambas son correctas, ¿vale? En este segundo ejemplo, we were not in London, we were in Italy. Aquí podríamos hacer lo mismo. Podríamos poner we weren't, que vendría siendo la contracción de were not. Lo que, claro, por supuesto, al acortar esta palabra, convertirla en una sola palabra, estas dos, pues se agiliza mucho lo que es la comunicación. Y they were not happy in the celebration. They weren't happy in the celebration. Bien. Entonces, el perfecto lo podemos usar de esa manera. Si yo voy a construir una pregunta, ¿de qué forma lo puedo hacer? Bueno, vamos a seguir la regla simple. La regla simple es lo que yo les había explicado hace 8 días, de que sí o sí nosotros necesitamos usar auxiliares para la construcción de pregunta, porque en inglés no existen los dos signos de pregunta. En inglés solo tenemos uno, y es el signo que cierra la pregunta. Por lo tanto, para darle apertura a esa pregunta necesito un auxiliar, para que no quede tan directa, sino que efectivamente tenga su construcción de pregunta. En este caso, ¿qué me pide a mí la regla gramatical en la forma interrogativa? Usar el verbo. El verbo to be. En este caso, pues como estoy hablando en pasado, debe ser el verbo to be en pasado el que me dé apertura a esa pregunta. ¿Bien? Entonces tenemos acá, was she at a supermarket? ¿Estaba ella en el supermercado? Y vemos aquí que empezamos con las respuestas cortas. Miren, las respuestas cortas hace parte de ese inglés americano. El inglés americano usa mucho esto. En el británico se ven mucho más largas las respuestas. Y cuando hablamos de respuesta corta, nos hablamos a esto. Yes, she was, en caso de que sea afirmativo. No, she wasn't, en caso de que sea negativo. Y ya vemos acá la contracción en la negación. ¿Qué quiere decir una respuesta corta en inglés? La respuesta corta en inglés quiere decir que no tiene complemento. Eso es. O sea, siempre la respuesta corta, cuando la va a construir, se omite el complemento. ¿Por qué a veces nosotros omitimos el complemento para una respuesta corta? Porque cuando nos remitimos a la pregunta, ya está ahí el complemento. Entonces, no necesitaríamos verdaderamente ponerlo dentro de la respuesta, porque ya está implícito en la pregunta. Entonces, tomaríamos aquí lo que llamamos el contexto. ¿Qué quiere decir el contexto? Pues ya sé que estamos hablando del supermercado, ya sé que estamos hablando de que ella estaba en el supermercado. Por lo tanto, en mi respuesta ya conozco el contexto de la pregunta, entonces no necesitaría poner este mismo complemento en la respuesta. Bien, pero podemos, si vamos a responder, sí, ella estaba, yes, she was. No, ella no estaba, no, she wasn't. O she was not, si lo queremos hacer completo. Ok, another examples here. Tenemos, was I in the right office? ¿Estaba yo en la oficina correcta? A veces es raro hacer conjugación con este tipo con este sujeto, porque no es muy común que yo mismo me haga preguntas. A mí mismo, ¿estaba yo en la cocina? Aunque si tenemos alguna situación, sí, podemos hacerlo, pero no es muy común. Sin embargo, tenemos el ejemplo de que si vamos a hacer la pregunta nosotros mismos, la estructura sería esta. Was I in the right office? Yes, you were. No, you weren't. ¿Qué pasa acá con las respuestas cuando usamos el sujeto I? Puede ser que yo mismo me haga la pregunta
como puede ser que no conozca muy bien la respuesta y se la haga a alguien más. En este caso la tenemos en el ejemplo como si se la hubiera hecho a alguien, esa persona me respondiera, ¿estaba yo en la oficina correcta? La otra persona me dice, sí, tú lo estabas. No, tú no lo estabas. Bien, sería eso. Pero podemos también preguntarnos a nosotros mismos. La que sigue, were you at school? ¿Estabas tú en la escuela? ¿Sí? Cuando hablamos school, decimos escuela en inglés, pero nos referimos a primaria y bachillerato. Las dos entran aquí. Primaria se dice elementary school y bachillerato se dice high school. Ambas se dicen school, entonces entrarían aquí. Were you at school? Yes, I was. No, I wasn't. ¿Estabas tú en la escuela? Sí, yo estaba. No, no estaba. Was he an engineer? ¿Fue él un ingeniero? ¿Era él un ingeniero? Yes, he was. Sí, él lo era. No, he wasn't. Él no lo era. ¿Sí? Entonces, así vamos nosotros construyendo las preguntas. Entonces, la pregunta que compone inicia con el verbo a diferencia de las afirmaciones y las negaciones que inician con el sujeto, las preguntas inician con el verbo. Entonces, después de lo que hacemos es como intercambiar, ¿sí? Entonces ya el sujeto no va de primero sino de segundo, el verbo no va de segundo sino de primero. Simplemente cambiamos eso, pero la estructura quedaría siendo casi la misma. Y nos dan el ejemplo de las respuestas cortas. Ok, bueno, vamos entonces aquí, tenemos algunos otros ejemplos. Recordemos siempre que todo este material está en plataforma y es totalmente descargable para que lo tengamos allí. Bien. ¿Qué otra forma tenemos nosotros de hacer una pregunta? No solamente hago una pregunta de tipo afirmativo, yo también puedo iniciar una pregunta negativa. ¿Cómo así? Bueno, tenemos aquí el ejemplo. Weren't they at home? Weren't they at home? ¿No estaban ellos en casa? ¿No estaban ellos en casa? Es una pregunta con connotación negativa, porque de hecho estoy iniciándola con una negación. Y quedaría, weren't they at home? Weren't they at home? ¿No estaban ellos en casa? Por lo tanto, en esto yo haría una respuesta de tipo afirmativo o negativo. Esto es una pregunta que de las dos formas podría responder. ¿Por qué utilizamos home? Home significa hogar. Y es que efectivamente en estas culturas no se dice casa, aunque existe la palabra casa, pero culturalmente ellos usan es hogar. Entonces no dicen, ay, ¿para dónde vas? Voy para mi casa. Ellos no lo dicen así, ellos dicen, ¿para dónde vas? Voy para mi hogar. Por eso es que usamos la palabra home en vez de house, aunque house también se usa, pero culturalmente esta es la que ellos utilizan. Bien, entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Preguntas desde la negación. O sea, wasn't I a good friend? Weren't you on time? Wasn't he a musician? Wasn't she the nurse that helped us in the hospital? Wasn't it a good computer? ¿No era yo un buen amigo? ¿No fuiste tú a tiempo? ¿No era él un buen músico? ¿No era ella la enfermera que nos ayudaba en el hospital? ¿No era una buena computadora? Aquí vemos preguntas iniciadas desde la negación. Por supuesto, es totalmente válido, mientras que tengamos en cuenta que nuestro verbo es el que debe iniciar la pregunta. El verbo puede ser afirmativo o puede estar con su respectiva negación. Bien, pues aquí tenemos lo que hablábamos ahora con nuestra compañera sobre la contracción. The short form of was not is wasn't.
Y a estas contracciones se le denominan también forma corta, ¿sí? Podemos llamarle contraction o podemos decir short form. Cualquiera de las dos está bien. La forma corta de was not es wasn't. Wasn't. Esa es la forma corta. Y la forma corta de were not es weren't. Bien, entonces ya sabemos que ahí está implícita la respectiva contracción. ¿Ok? Bien. In your daily life, you will have to use dates constantly. Here you will learn how to express dates. En la vida diaria o cotidiana, nosotros utilizamos las fechas de manera constante. Entonces vamos a ver de qué manera podemos expresar las fechas en inglés. ¿Sí? Bien, algo muy importante aquí. Tenemos 1700, 1983, 2004, 2014. ¿Sí? Nosotros podemos decirlo de la forma que tenemos aquí abajo. 1700 se dice 1700, 1700. 1983, 1983. 2004, 2004, 2004. Y 2014, 2014. ¿Ok? Esa sería la manera como lo expresamos gramaticalmente. ¿Qué pasa con la cultura? ¿Cómo lo expresa verdaderamente la persona de a pie en los Estados Unidos? Muy poca gente dice 1700, 1983, 2004, 2014. Ellos hacen una forma más corta. Ellos dicen 1700 para decir 1700. 1983 para decir 1983. 2004. ¿De qué año eres tú? Ah, del 2004 para decir 2004. Y 2014 para decir 2014. Vemos que justamente en la parte de acá, en la segunda parte nos dice, or you can also say 2004. Tú puedes decir 2004. Or you can also say 2014, 2014. ¿Sí? Que es la manera que utilizan ellos de expresar las fechas. Por lo tanto, tiene las dos opciones usted de hacerlo. Puede decir 1700, 1983, lo puede decir como puede decir simplemente 1700 y está perfecto, es entendible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la forma como ellos lo expresan. There is a difference when you write the day and when you say it. Por lo general hay una diferencia en el día o la fecha cuando nosotros la decimos y cuando la escribimos. ¿Cómo es esto? Pues resulta que en la mayoría de fechas nosotros siempre le ponemos esta TH en la parte superior del número, este TH, y este TH es una especie de indicativo. ¿De qué? De que este número, en este caso el 7, de que este número yo lo estoy utilizando para referirme a una fecha. O sea, yo puedo decir el 7 de marzo, puedo decir 7 de marzo y no tengo problema, pero en inglés ellos no solamente dicen el 7, sino que quieren especificar, cuando están escribiendo, quieren especificar que eso de lo que se está hablando, que no estoy usando solamente el 7, sino que el 7 lo estoy usando para referirme a una fecha. Entonces ellos le ponen esta TH en la parte de arriba para especificar que este número que podemos considerar un número ordinario estamos nosotros utilizándolo para escribir una fecha. Bien. Si yo voy, por ejemplo, a decir 7 de marzo de 1600, yo también en inglés puedo decir marzo 7.
de 1600. O sea, me dan las dos opciones. Y es muy similar también en español. Yo puedo decir marzo 7 o puedo decir 7 de marzo. No hay problema. ¿Sí? Y la pronunciación sería lo mismo. Solamente es saber que si voy a usar el mes primero, entonces diría March 7th. Como tiene esta TH suena como una especie de soplido. Entonces diría March 7th, 1600. ¿Sí? Entonces, marzo 7 del 1600. O puedo decir, si voy a decir 7 de marzo del 1600, es 7 of March 1600. Entonces, 7 de marzo de 1600. Entonces, aquí lo que me muestran es que puedo usar las dos. Puedo poner primero el número o puedo poner primero el mes. Y es algo similar porque en español también hay personas que lo dicen de esa manera. Bien. Y tenemos la otra forma, que esta es muy conocida entre nosotros, casi siempre las fechas las ponemos así. Ponemos el mes, el día y el año. Algunas personas ponen primero el día, el mes y el año, pero utilizamos estos slash, ¿no? para dividir, separar. Y también podemos decir, esta TH no solamente nosotros lo usamos con números, por ejemplo, del 1 al 9, ¿sí? No quiere decir que porque lo usamos con el 7, entonces es en estos números, no. También lo podemos usar con los números del 10 en adelante. Ahí no habría ningún problema. ¿Qué es lo único que me está haciendo esa TH ahí? Es especificando que es una fecha lo que estoy diciendo. Pero no sería nada más. ¿Bien? Ok. Entonces aquí tenemos algunas maneras de escribirlo. Estos son ejemplos. I was born on June 29th, 1978. Yo nací el junio 29 de 1978. Today is May 28th. Hoy es mayo 28. Entonces, esto es algo muy similar que tenemos también en español. En este caso, lo único que tendríamos nosotros es que saber los meses y los números. ¿Sí? Saber cómo se dicen los meses y los números. ¿Ok? Bien, ya para esto serían entonces los ejemplos. Bien, las preposiciones. Aquí nosotros tenemos the prepositions. On is used for single days, weeks, and dates. Estas preposiciones me ayudan a dar, a que se convierta o sea mucho más específica mi oración. Las preposiciones, vimos nosotros una al principio que era at. At es una preposición que me muestra exactamente un lugar. Exacto, ¿sí? On es otra preposición y on por lo general yo la uso para hablar de días individuales, fines de semana y fechas. Ejemplo, my birthday is on October. Mi cumpleaños es en octubre. ¿Sí? On podríamos decir que significa sobre o encima de. Entonces lo que está mostrando es que mi cumpleaños es sobre ese mes. ¿Sí? En ese mes de octubre vendría siendo mi cumpleaños. The concert is on Friday. El concierto es el viernes. Aquí yo estoy mostrando que un día individual, el viernes, o sea, solamente el viernes es el concierto. See you weekend. Aquí estoy mostrando que fines de semana. Nos vemos el fin de semana. Entonces este on nosotros lo utilizamos cuando vamos a referirnos a días individuales, fines de semana y dar una fecha. En este caso, pues di una fecha que fue la fecha de mi cumpleaños. Este es el ejemplo. Luego tenemos in. Sí, dime, Lorena, te escucho. Teacher, una preguntita. Ahí que tiene entre paréntesis de, o sea, da, ¿eso va o no va en la fecha? ¿O está entre paréntesis porque está da? Ah, ok, perfecto, bien. Aquí entre paréntesis Gracias. está da porque es opcional. Es totalmente opcional. Si tú quieres, lo pones o si quieres, no. Yo puedo decir, my birthday is on October the 10th. Yo puedo decirlo así.
Eso sonaría como algo ya de mucha clase. Haz de cuenta como la realeza. Sí, así habla la realeza. O yo puedo decir, my birthday is on October 10th. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo estas palabras entre paréntesis, quiere decir que son palabras opcionales, que pueden ir en la oración, como también yo las puedo omitir. Ya eso dependiendo de la forma como yo quiero que se vea mi oración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando con una persona de la realeza o alguien de un estatus muy elevado, esa da caería perfecto. Mientras que si estoy simplemente teniendo una conversación, no sé, con una tía o una persona de mi familia, lo puedo excluir. Pero el entre paréntesis quiere decir que es opcional, pero sin embargo no me altera la oración, ¿sí? La oración va a tener el mismo sentido, ¿bien? Entonces siempre que tú veas en oraciones o en material, por ejemplo, que esto es material de estudio, que veas las palabras entre paréntesis, eso quiere decir que son palabras opcionales, ¿bien? Ese Ok, sería, ok, you're welcome. Ese sería entonces el on. Ahora in. In is used with month, years, and centuries. Hacemos esa especificación porque a veces hay un poquito de confusión de cuándo uso on o cuándo uso in. Bien, entonces, el on ya sabemos que lo utilizamos para fechas, ¿sí? Para días individuales, fines de semana y dar fechas. Y el in lo uso con meses, años y siglos. O sea, month, years, and centuries. Examples. The conference is in July. La conferencia es en junio, en julio. The shop opened in 2011. La tienda abrió en el 2011. The revolution was in the 1920s. La revolución fue en los 1900, en el siglo XIX. 20s es como el siglo XIX. 1920s, como en el siglo XIX. Entonces aquí yo estoy hablando de meses, años y siglos. Por lo tanto, usaría el in. In y on significan lo mismo, tienen una misma traducción. Es en o sobre, pero se usan en diferentes contextos. Bien, eso es como lo más relevante para tener en cuenta. Aquí, talking about the decades, ¿cómo hablar sobre las décadas? A decade is a period of 10 years. A list of decades is shown below. Cuando hablamos de década, nos referimos a ese periodo de 10 años. O sea, una década son 10 años. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, the 20s, la década del 1920, the 30s, es la década de 1930. O sea, cuando yo voy a hablar acerca de una década, entonces yo no necesito como tal decir en inglés la década de 1920. No, no necesito decir todo eso. Para decir la década de 1920, solamente digo the 20s. Y ya la persona sabe que estoy hablando de esa década. La década de 1930, the 30s. La década de 1940, the 40s. La década de 1950, the 50s. Entonces, en inglés es mucho más corto. No necesito como tal decir todo eso, sino que al simplemente decir the 20s, the 30s, the 40s, ya estoy hablando, ya estoy diciendo la década de, con el respectivo número al que esa década pertenezca. Bien. Decades are usually referred to without the century. When this happens,
add an apostrophe to replace the century. Acá hay una pequeña nota. Estas noticas son como especie de clavecitas. Usualmente las décadas son referidas sin el siglo. Cuando esto pasa, lo que nosotros hacemos es agregar un apóstrofe para reemplazar el siglo. ¿Qué quiere decir? No necesito como tal poner el siglo allí, sino que el siglo lo puedo reemplazar con un apóstrofe. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos The 60s were a great decade. ¿Cómo así? ¿Cómo que decís si aquí tengo este apóstrofe en la parte de acá? No comprendo. Bueno, ¿qué ocurre? Yo tengo dos opciones cuando voy a escribir. Esto aplica en escritura. Yo puedo simplemente poner el número, ¿sí? O si yo quiero, cuando voy a hablar, por ejemplo, del siglo, o si yo quiero, copio completo, o sea, the 60s. ¿Bien? Entonces yo puedo poner el número o simplemente copiar. ¿Qué me pide a mí la regla? Que si yo voy a usar el número, o sea, no voy a escribir the 60s para decir la década de 1960, sino que simplemente voy a poner el 60 para yo poder especificar que estoy hablando de década, me piden que coloque un apóstrofe. Y el apóstrofe, como vemos aquí, va antecitos del número. Casi siempre estamos acostumbrados a ver el apóstrofe después, pero aquí sería antecitos del número, pongo 60 y ya sé que estoy hablando de la década, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Pues acortar, claro, pues si yo pongo el número, el momento de escribir es mucho más corto que poner the 60s o the 70s, ¿sí? Que es mucho más corto, que es lo que siempre buscan ellos en inglés, que se acorte. Music in the 50s, amazing. La música en los años 50 era maravillosa. Entonces volvemos aquí, reemplazamos los 50, que se escribe así, 50s, lo reemplazamos poniendo el número. Entonces, para poder especificar que esto no es simplemente un número normal, sino que es un número relativo a décadas, entonces simplemente le agrego el apóstrofe antecitos de poner el número. Solamente es tener en cuenta eso. Única y exclusivamente si lo que yo quiero es poner el número. Ya sabemos que sí, lo podemos escribir también, no hay problema. Esto no es perceptible en el speaking, en el hablar. Cuando usted lo habla, usted no está percibiendo si usted escribió el número o no, si está diciendo el número, porque igual tiene que pronunciarlo de esta forma. The 60s, the 70s, ¿sí? Solamente aplica cuando yo lo estoy escribiendo. Bien. Y cuando hablamos nosotros acerca de los siglos, siglos en inglés se dice centuries, centuries. A century is a period of 100 years. To write centuries use cardinal numbers. Un siglo es un periodo de 100 años. Entonces vemos la década son 10, el siglo son 100. Para escribir los siglos en inglés, nosotros lo que hacemos es usar números cardinales. En este ejemplo lo tenemos. We are in the 21st century. Nosotros estamos en el siglo XXI. ¿Sí? Entonces aquí lo usaríamos. Entonces aquí ya conoceríamos nosotros esos números cardinales para poder entrar a hacerlo, a poner. ¿Bien? Ok, para terminar entonces vamos a hacer esta pequeña introducción a lo que es el pasado simple. Por supuesto que esto se los termino yo de complementar en posterior, se los cuelgo en plataforma para que no quede la información a medias. El concepto básico que necesitamos nosotros saber acerca del simple past o pasado simple es que estamos hablando o estamos expresando acciones que empezaron y terminaron en el pasado, lo que les expliqué al principio. Simple past is used to express actions that start and end in the past.
acciones que empezaron y culminaron en el pasado. Vemos entonces aquí la línea de tiempo. Todo lo que sea pasado simple está dentro de esta línea azul. O sea, quiere decir que para hablar de pasado, la acción inició en el pasado, se llevó a cabo y terminó en el pasado. Vuelvo y repito, hay que hacer la claridad sobre esto debido a que hay una definición muy similar y es el presente perfecto, que tiene una definición muy similar a esta. Entonces, para no confundirlo, sabemos que esa acción culminó en el pasado. ¿Ok? Ejemplo. Lucy called me last night. Lucy me llamó la noche pasada. Robert went to the theater with his girlfriend. Roberto fue al teatro con su novia. Entonces nosotros vemos acá que dice justamente esto. Lucy me llamó la noche pasada. Quiere decir que ella me llamó, yo le contesté, hablamos y colgamos y se acabó la llamada en ese mismo momento. ¿Sí? Robert fue al teatro con su novia. Quiere decir efectivamente que Robert compró los tiquetes, fue al teatro, presenció la obra de teatro. La obra de teatro terminó en el pasado y eso quedó ahí. ¿Sí? Entonces, esa es la forma que nosotros tenemos de identificar. Y entonces aquí tenemos lo que también les expliqué al inicio acerca de estos verbos regulares. ¿Sí? Tenemos los regulares y los irregulares. Primero, simplemente conozcamos el verbo que vamos a usar. Es totalmente válido que recurramos al listado y cuando vayamos a utilizar el verbo regular, lo único que yo tengo que saber es que para convertirlo a pasado, le agrego una E y una D. La mayoría de estos verbos son formados en pasado agregando simplemente la ed al final del verbo. Con eso ya el verbo quedó en pasado. Ejemplo, wash, washed. Call, called. Cook, cooked. Open, opened. Closed, closed. Watch, washed. ¿Sí? Entonces aquí lo que hacemos es que este sonido final de ed tiene un fonema como de T. En algunos se percibe más que en otros, sobre todo por la consonante que están antes del ed. Pero sabemos entonces que ¿qué es lo que hacemos? Le agregamos ed y nuestro verbo ya quedó en pasado. ¿Ok? Bueno. Lorena, ¿dudas, inquietudes? ¿Cómo va? No, pues de pronto en el ejemplo de Robert went, ahí es como un verbo irregular, ¿cierto? Es de el pasado de go. Sí, O, señorita, perfecto, exacto. Este when viene a ser el pasado de go, que en este caso es un irregular. Y aquí se aplica lo que les había dicho al principio. Cambió ok. completamente la estructura inicial, completa. Esto es muy diferente a go. Go se compone de una G y una O en presente, pero el pasado de esa G y esa O, o sea, su forma pasada es went. Vemos aquí que cambia por completo su estructura, ¿sí? Entonces, tanto yo puedo usar la construcción de la oración con regulares como irregulares, ¿sí? Aquí tener en cuenta esta regla de la ed, por supuesto debo saber bien cuáles son esos verbos regulares para poder convertirlos en pasado agregándole solo la ed, pero si por ejemplo yo tengo los irregulares, permíteme yo miro si están acá. Ajá, aquí tenemos entonces los irregulares. De igual forma debo conocerlos. ¿Por qué? Porque a estos yo no les agrego la ed, sino que sí cambia por completo su estructura original. Lo que me va a mí es a pedir la oración que conozca cuál es la forma pasada de ese verbo. Lo más fácil para nosotros no enredarnos mucho con esto es siempre tener a la mano el listado de verbos irregulares. Y ya sabemos que el verbo que no aparezca en el listado, por defecto, es regular y solamente le agrego la ed.
Pero aquí lo dispendioso justamente es esto, porque mira que tenemos que aprendernos tanto su forma simple como su forma pasada. ¿Bien? Entonces, esto es como lo más dispendioso porque hay que sacarle tiempo a la memorización. Pero ambos son válidos en la construcción de elaboración en pasado. Los regulares, pues, son un poquito más fácil porque solamente le agregamos la E y la D. Sin embargo, no pasa nada. Yo voy a hacerles también un video complementario con esto de los verbos regulares y irregulares para que nos quede un poquito más fácil interiorizarlos. Asimismo, podemos buscar en Google listado de verbos irregulares y hay cantidad de PDFs donde ustedes encuentran las tres formas del verbo, ¿vale? Para que nos vamos a enredar. ¿Listo? Okay, teacher. Vale, Lorena, perfecto. So, thank you very much for coming to the class. Hoy te tocó prácticamente la clase personalizada, pero maravilloso porque así podemos también interactuar mucho mejor frente a las dudas que se tengan. Te agradezco muchísimo por haber asistido. Ya sabes que la grabación de esta clase queda en el muro de anuncios y en el transcurso de esta semana les voy a hacer el material complementario que también les va a aparecer allí en el muro de anuncios para que complementen el conocimiento. ¿Vale, Lorena? Okay, teacher. Thank you very much. ¿Cómo digo? Excelente clase, ¿cómo es? Class Excellent, excellent. excellent class. Excellent class. Excellent class. Thank you. Thank you. Thanks to you. Thanks to you. It's my pleasure. Ok, teacher. ¿Y cómo se dice? Nos vemos el próximo lunes. See you See you the next Monday. Monday. Yes, perfect. Yes. Yeah, next Monday. Okay, Okay. teacher. Thank you. Okay, Good Lorena. night, teacher. Thank you. The same for you. Gracias. Bye bye. See you. Thank you, teacher. Bye bye. See you, teacher.